¿no? Perfecto. Entonces, como les decía, nosotros vamos a hacer énfasis, el enfoque justamente en lo que es el elemento humano, el factor humano, como también se lo conoce, y como les decía en un inicio, ustedes tienen referencia de los mismos. Sabemos y entendemos hasta cierto punto y hemos visto cuál es el proceder de un agente de tránsito, ¿no? Pero fundamentalmente, dada la base legal que está vigente para el caso de la acción del agente de tránsito, es necesario que nosotros sepamos cuál es la base legal que lo sustenta. En este caso, vamos a hacer alusión fundamentalmente a tres cuerpos legales que son, por orden jerárquico, la Constitución de la República del Ecuador, la ley de la materia, que es la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y por supuesto el Código Orgánico que define todas las acciones que guardan relación con lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso municipales, que tienen como competencia exclusiva el tránsito y a través de los cuales se ha hecho la respectiva transferencia de competencias en este sentido hacia los GAT municipales, antes conocidos como ilustres municipios de las respectivas localidades. Haciendo un resumen un poco más conciso y concreto de esto, es que justamente el objetivo de estos cuerpos legales es que se disponga a las personas de una movilidad segura, eficiente, costos razonables, y justamente que los GAT se preparen a través del tiempo que se les brindó justamente para este proceso de transferencia en sí, como para las funciones que posteriormente lo van a hacer dentro de este marco de responsabilidades. Obviamente las responsabilidades o las transferencias de competencias tampoco se los han hecho sin la asignación de recursos o sin la previsión del sustento y, por supuesto, como se conocen estas leyes, el patrimonio que justamente lo va a sustentar. Entonces vamos brevemente revisando lo que es el tema de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual les había manifestado el artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. La crean un listado de 14 competencias. La medular es aquella que nos indica planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. El artículo 394, asimismo, habla de que el Estado garantizará la libertad de transporte en todas sus modalidades, terrestre, aéreo, marítimo y pluvial, dentro precisamente del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. Todos tenemos acceso directo a este servicio y, por supuesto, la promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas es prioritario en este caso. ¿Sí? El Estado como tal regulará todas las modalidades de transporte y las actividades, por supuesto, aeroportuarias y portuarias. Este artículo guarda concordancia con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en sus artículos 9 y 11. Y finalmente, otro de los artículos que nos indican sobre materia de tránsito y transferencias de competencias fundamentalmente, es aquella que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano de uso de suelo, que justamente en la parte medular acá también se indica que se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclovías. Esta parte de la Constitución de la República del Ecuador, textual, justamente guarda concordancia con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 204. Bueno, ¿de qué habla la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? En la parte pertinente con la transferencia de competencias del Estado hacia los GATS, habla precisamente de los recursos y de patrimonio, lo que les decía como parte introductoria. Los recursos, justamente sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, constituyen justamente los siguientes, y fundamentalmente el literal D y el literal E, dicen.
D, los provenientes de la aplicación de sanciones a las operadoras de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las competencias respectivas. Y literal E, las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos de contravenciones de tránsito en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las competencias respectivas. Esto como recursos y patrimonios de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. ¿Sí? Tenemos también que hacer mención justamente con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por sus siglas, conocida como COTAD. En el artículo 55 establece precisamente las competencias exclusivas de un gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal, entre otras, porque tenemos varias de las competencias exclusivas, precisamente es planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Como todos sabemos, ahí es donde se desarrolla precisamente el tránsito. Otro de las competencias exclusivas que precisamente tiene el GAT municipal es justamente regular o bueno, gestionar precisamente lo que es el uso efectivo y por supuesto el desarrollo de lo que es el tránsito y transporte dentro de su jurisdicción local, ¿no? Dentro, como se dice, de la circunscripción cantonal, ¿sí? Esta es precisamente la competencia exclusiva en cuanto tiene que ver a la materia de transporte en el cantón, planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal. ¿Ya? Siguiendo justamente con un pequeño repaso, bueno, ahora sí lo que le da origen y da la luz justamente a la existencia del agente de control de tránsito municipal, ¿no? Bueno, de hecho tenemos hasta el literal N, lo que son las competencias exclusivas de los gas municipales, y nos estábamos olvidando del artículo 130, que dice o habla o hace referencia precisamente ya al ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, guardado como tal como el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte en el marco del plan de ordenamiento territorial, precisamente de cada circunscripción, desarrollada de la siguiente manera. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva lo que escuchamos anteriormente, ¿no? Planificar, eso es fundamental, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial dentro de su territorio cantonal, ¿no? La Rectoría General del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial corresponderá al Ministerio del Ramo. ¿Cuál es el Ministerio del Ramo? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que precisamente se ejecuta a través del Organismo Técnico Nacional de la materia. En este caso, los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán solo en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público de conformidad con la ley, lo que habíamos manifestado antes, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este código. Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tienen la responsabilidad de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional, y por supuesto el cantonal es tanto, en tanto no lo asuman por supuesto los municipios. Es justamente aplicable estas normas incluso en los cantones donde también se pueda contar con la modalidad de transporte fluvial. Un asunto que nos estábamos también olvidando es respecto de acá, pero el reglamento está posteriormente para ser revisado. Y les decía, ¿no? El Consejo Nacional de Competencias, sus iniciales CNC, es el organismo técnico que ha definido todas las políticas para la transferencia de competencias hacia los distintos niveles de gobierno. En este caso, el tránsito está destinado hacia los gas municipales y justamente la resolución
que data ya desde el año 2012, número 6 del Consejo Nacional de Competencias, entre otras, justamente transfiere esta competencia a favor de los GATS municipales y metropolitanos también en los términos que preveyó en esa resolución, ¿sí? Estos GATS municipales, obviamente, como les dije, de acuerdo a la parte legal, indicaba que debían primero planificar, regular y controlar el tránsito en el tiempo previsto y, por supuesto, en el caso exclusivo de nuestra localidad, que es Riobamba, se le atribuyó la competencia precisamente es un GAT de nivel B, se le atribuyó la competencia para que emitan los títulos habilitantes, matriculación y revisión técnica vehicular en un plazo no mayor a los 36 meses. Es decir, prácticamente es un tema ya consolidado hace aproximadamente 6 años, 7 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que precisamente el agente civil de tránsito es un servidor público porque pertenece a la institución municipal, ¿sí? Justamente es el personal operativo que controla el tránsito y vigila también en las vías de su circunscripción territorial, en este caso del Cantón Riobamba. Primero, va a ser formado y capacitado. Segundo, tiene ya su investidura de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y, por supuesto, por el conocimiento que ellos adquieren precisamente en su formación, van a velar porque se cumplan las normas de tránsito y transporte en todos sus entes territoriales. Estas son personas también que tienen a cargo ordenar el tránsito y, como escuchamos anteriormente, hacerlo más seguro que justamente haya una circulación. Por lo tanto, hemos marcado con negrillas esta fase o esta parte final, que la indicación que hace un agente debe ser respetada siempre, aunque semáforo u otra señal de tránsito indiquen otra cosa, y algo relacionado con lo que les acabo de indicar está referenciado en la página 4 respecto de los deberes y obligaciones del peatón y del conductor hacia el agente de tránsito, ¿no? En su guía de aprendizaje. Precisamente, esto vamos a verlo rápido por cuestiones de tiempo. El agente civil de tránsito, como cualquier funcionario público, se somete a una fase de preselección. En el caso, fase de méritos, obviamente tiene que ser ecuatoriano, mayor de edad, eh, eh, por lo menos como título de bachiller, una estatura mínima, residir en la localidad, por lo menos si no es de acá, por lo menos 3 años antes, es obvio, ¿no? Tener problemas con la justicia, esto significa un auto de llamamiento a juicio penal sobre todo, o una sentencia condenatoria, probar su honorabilidad y buena conducta a través de certificados debidamente verificados, a aprobar lo que son los exámenes médicos, psicológicos, académicos, aptitudes físicas y entrevista personal, no haber sido desvinculado por visto bueno por otras instituciones de naturaleza similar a lo que es el tránsito, Fuerzas Armadas puede ser, ¿no? Y no haber sido destituido, por supuesto, de ninguna institución del sector público, ¿no? Estamos hablando de una dirección provincial, tal vez el campo de la docencia, trabajó como técnico, trabajó como funcionario, empleado, trabajador, bajo cualquiera de las naturalezas, ¿no? Esto ya es un poquito más largo, quisiera ir un poco más rápido. Lo que se presenta siempre cuando usted está aspirando a un cargo, su hoja de vida, copias de documentos personales, como le decía, autorización para que se le realicen los exámenes médicos, un acta de aceptación de una sanción disciplinaria en caso de que cometiese algún acto de disciplina durante el curso, no hay ningún problema. Aceptación de riesgos, por supuesto, hay algunas maniobras que son muy delicadas y por supuesto hay que tener esta acta como de una desvinculación de responsabilidad de la institución, por cuanto no estaría todavía haciéndose acreedor a los beneficios de ley, ¿no? Como les decía, no tener
un juicio, no tener impedimento legal para el desempeño. Eso ustedes lo encuentran en la página web del Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto, aceptar en esta formación y también aceptar que en su defecto, al no cumplir con los requisitos o no estar en un banco de posibles admitidos, también aceptar que el hecho de realizar el curso no obliga a la institución a contratarlo, ¿no? Aquí también se hacen valoraciones adicionales, pruebas psicométricas, pruebas académicas, pruebas médicas, pruebas físicas, entrevistas personales. Aquí ustedes pueden observar incluso los puntajes que se asignan y en ese momento usted, el momento que suma el mínimo de estos puntos, ya se declara como personal apto para la formación, se vincula también a la institución y queda, en el caso de un exceso, dentro del banco de elegibles para la vinculación laboral institucional. Acá está la parte que les decía, ¿no? El reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial habla, primero en los capítulos respecto de los agentes civiles de tránsito, en los artículos 21 al 28, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. El artículo 21 nos indica que la Agencia Nacional de Tránsito es la institución encargada de formar y capacitar a los agentes civiles que realicen el control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en los GATS. Para el efecto, podrá mediante resolución crear, estructurar y normar la propia Academia de Formación de Agentes Civiles de Tránsito o en su defecto. También podrá suscribir convenios de cooperación con la Comisión de Tránsito del Ecuador para que esta, a través de la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, conocida como EFOD, o a través de los convenios con centros de educación superior, capacite, como les decía, a los agentes civiles de tránsito que se requieran. La Agencia Nacional de Tránsito podrá también suscribir convenios de cooperación con los GATS para que estos por sí mismos y bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Tránsito formen y capaciten los agentes civiles de tránsito en sus respectivas jurisdicciones. Hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Deben, creo yo, a mi criterio, cumplir con ciertos parámetros mínimos para poder ser calificados para aquello, ¿no? Yo, al menos en lo personal, he sabido que los agentes civiles de tránsito, por lo general, se van a formar en la ciudad de Guayaquil, en la EFOD. Yo he sabido, ¿no? No sé a nivel regional si exista estas escuelas. En el artículo 22, que nos dice que toda persona que aspire a ser agente civil de tránsito deberá previamente aprobar el curso correspondiente. La Agencia Nacional de Tránsito, mediante resolución, normará todo lo relativo a los cursos que se deban impartir a los aspirantes. Supongo que lo mínimo que deben conocer. El artículo 23 nos habla de que la aprobación de los cursos correspondientes no garantiza la contratación, lo que les decía, como agente civil de tránsito. Para tales efectos van a seguir pasos, cumplir requisitos para el ingreso al sector público. Recordemos que existe la Ley Orgánica de Servicio Público, que es el cuerpo legal para la contratación de los servidores de este sector. En el artículo 24, justamente para las competencias de control señaladas en los GATS, ese es el objetivo justamente de la transferencia de esta competencia, deberán previamente contar con agentes civiles de tránsito. Lo que les decía, ¿no? Hay que hacer la transferencia, la competencia, pero también hay que ver los recursos, qué y cómo hacerlo y con quiénes también hacerlo. Las nóminas justamente de los agentes civiles contratados serán enviadas a la Agencia Nacional de Tránsito por los respectivos GATS. No se podrá contratar como agente a quien no hubiera aprobado los cursos correspondientes. Y por supuesto, la Comisión de Tránsito del Ecuador, para el ejercicio de sus competencias, precisamente contará con su propio personal que estará sujeto a la ley del cuerpo de vigilantes, que es otro tema. El artículo 25 de este reglamento indica que los planes y programas impartidos para la formación y capacitación de los agentes de tránsito justamente se les enseñarán. Escuchen lo que ellos aprenden para
controlar el tránsito, ¿no? Parece que algunos, mi criterio personal, parece que algunos no han asistido a algunas de estas clases. Por ejemplo, les enseñan leyes, reglamentos y más normativas inherentes a la materia, les enseñan el manejo de los dispositivos de control de tránsito electrónicos, magnéticos, digitales o análogos, les enseñan las normas generales de convivencia, urbanismo y trato al ciudadano, les enseñan primeros auxilios y manejo de situaciones críticas, ellos también son conductores, aprenden manejo defensivo, saben lo que es el SPAD, EXOAD, saben también lo que es seguridad vial, derechos humanos, psicología aplicada al tránsito, movilidad sustentable, inglés básico, geografía urbana y accidentología vial y operativos de control en la vía pública, ¿sí? Como mínimo. Entonces, veamos la formación que ellos tienen y si en efecto están justificando con el trato a los ciudadanos. El artículo 27 nos indica de que para el correcto cumplimiento de los fines de la ley y este reglamento que les acabo de hacer mención, precisamente habla de que los profesores y auditores viales deberán ser calificados por la Agencia Nacional de Tránsito, ANT por sus iniciales, para lo cual deberán cumplir con el reglamento emitido por la ANT para el efecto, los mismos que deberán mantenerse actualizados y concurrirán en forma periódica a cursos especiales de capacitación y de formación. ¿Sí? El que forma también tiene que irse capacitando permanentemente. Y en el artículo 28 del capítulo 2 del reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial por sus iniciales, en el caso previsto de la disposición general 25ª de la Ley Orgánica, indica que vistas las pruebas que obren en contra del agente de tránsito o de los miembros del cuerpo de vigilancia a la CTA, se les dará de baja de acuerdo al reglamento de disciplina y otras inherentes como tal, ¿no? No quisiera involucrarme en ese tema un poquito más. Respecto del capítulo 3 de los GATS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, habla en los artículos 29 y 30 de qué? Por ejemplo, en el artículo 29, vamos rapidito, habla de que sin perjuicio de las competencias reservadas a la Agencia Nacional de Tránsito, así como a la Comisión de Tránsito del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados, caso Riobamba, sí, ejercerán las competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial señaladas en la ley, una vez que las asuman conforme a ¿qué era? Al COTAD y demás normas aplicables. Hace referencia, sí, en el cuánto tiene que ver. Aquí es la aplicabilidad. El reglamento, por lo general, guarda relación con la aplicabilidad de un código orgánico, ¿sí? O una ley orgánica. Hablamos también del artículo 30, las ordenanzas que emiten los GATS emiten exclusivamente ordenanzas como base legal para el funcionamiento y orden dentro de su territorio cantonal. Estas, en el ejercicio de sus competencias en materia de transporte, tránsito, terrestre y seguridad vial, guardarán armonía con las políticas emitidas por el Ministerio del Sector. ¿Cuál era? Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y se enmarcarán precisamente en las disposiciones de carácter nacional emanadas por qué institución, por la Agencia Nacional de Tránsito. Para tales efectos, las ordenanzas que se expedieren deberán ser comunicadas inmediatamente a estas instituciones luego de su aprobación para el control correspondiente. No puede ir en contraveniencia de alguno de los cuerpos legales establecidos a nivel nacional, ¿no? El directorio de esta Agencia Nacional de Tránsito, a través de su presidente ejecutivo de oficio y a petición de parte, podrá solicitar precisamente información relativa de cumplimiento por parte de estos, ¿no? Siempre están en un permanente contacto o monitoreo. Si hay incumplimiento, por lo tanto, la Agencia Nacional de Tránsito va a ejercer acciones legales y constitucionales que precisamente correspondan para garantizar el correcto cumplimiento de las regulaciones, ¿no? Es decir, asume la competencia, pero permanente va a estar monitoreado en este sentido. Hay otra parte que también habla de las transferencias, y es cortita, ¿no? El artículo 31 de este reglamento habla de que la transferencia de las competencias a los GATS se realizará según lo establecido
en el título 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Como les decía, no vamos a entrar a profundidad a revisar estos temas, pero es importante que ustedes sepan, identifiquen que para la existencia, el origen de los agentes civiles de tránsito, no es porque a nosotros nos ha parecido necesario, porque alguien lo vio, es precisamente en base a informes técnicos aprobados, monitoreos, revisiones, capacitaciones, requerimientos mínimos que lo hacen precisamente en este caso la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio del Ramo y por supuesto también el Estado a través de todas sus instituciones jerárquicamente a nivel nacional, por sobre, en este caso, lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. Y finalmente tenemos justamente que el GAT, en este caso el de Riobamba, habíamos manifestado, estuvo obligado en la conformación de las unidades de control y cómo funcionarían estas unidades de control, precisamente está en el artículo 32, que nos indica que para el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, los gobiernos autónomos descentralizados incorporarán dentro de sus estructuras orgánicas y ocupacionales previo, previo estudio de la Agencia Nacional de Tránsito y el respectivo informe favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, las unidades de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que precisamente dependerán bajo qué, operativamente, orgánicamente, administrativamente y financieramente de los gastos correspondientes, como en base a lo que se determinó justamente cuáles son los ingresos que sí, ya me había dado cuenta de eso. Gracias por la situación. Pensé que era solo el problema conmigo. Entonces, decíamos justamente que existe el informe la favorable del Ministerio de Relaciones Laborales, existe el aval precisamente de la Agencia Nacional de Tránsito y son justamente los recursos que autosustentan la ejecución, el cumplimiento de esta competencia de tránsito, como ustedes ven, operativa, orgánica, administrativa y financieramente por parte de los GAS correspondientes y en la cual la Agencia Nacional de Tránsito establece los requisitos tanto para el ingreso y desarrollo de la carrera de los agentes civiles de tránsito, ¿sí? Entre los que ellos deben constar una capacitación previa, que les dijimos anteriormente, los requisitos también, obligatoria por parte de la Agencia Nacional de Tránsito a través de convenios, obligatorio con un mínimo pensum de asignaturas y por supuesto serán las encargadas de coordinar con las unidades administrativas regionales o provinciales, ¿no? O con la Comisión de Tránsito del Ecuador en este caso, según corresponda, en todos los casos que la ley exige una actuación coordinada de control de la materia que estamos nosotros referenciando, que es transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Eso en cuanto tiene que ver a lo que guardaba esta situación. Ahora bien, una vez establecido esto, ya contamos, ya superamos el plazo que nos determinó precisamente el Ministerio del Ramo, la Agencia Nacional de Tránsito. El municipio tiene que emitir la base legal a través de ordenanzas. Los GAN municipales emiten únicamente ordenanzas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos hemos encontrado con esta ordenanza, la número 5 del año 2016. Como yo les dije, ¿no? En el 2015 ya debió haber estado configurado todo el funcionamiento, el andamiaje para el ejercicio de esta competencia, ¿no? Y esta ordenanza número 5 del año 2016, vigente, ustedes la encuentran en la página web del GAT municipal. Esta norma el ejercicio de la competencia de planificación,
¿no? Está basada en lo que les dije anteriormente, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el Cantón Riobamba. Y toda ordenanza, por ser un cuerpo legal, obviamente tiene un objeto, tiene un ámbito, determina el órgano administrativo, por lo último que acabamos de decir. Depende administrativa, operativa, financieramente y orgánicamente a los gas municipales. En este sentido, el objeto de esta ordenanza indica que es normal el ejercicio de la competencia que fue transferida por parte del Estado a través de sus organismos de índole y carácter nacional, justamente para normar el ejercicio de esta competencia para planificar, regular y controlar lo que ustedes han escuchado, el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Por supuesto, el ámbito de esta ordenanza. Obviamente es un cuerpo legal de varias páginas, ¿no? No sé si tengamos el tiempo para poder mostrarles el contenido que tiene este cuerpo legal. Nosotros hemos hecho un pequeño extracto de lo estrictamente necesario. El ámbito es de aplicación obligatoria dentro de la jurisdicción territorial del Cantón Riobamba. El órgano administrativo, ¿cuál es? Hablábamos de una unidad de control. Acá en Riobamba se formó la Dirección de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Como lo dice su nombre, es el órgano técnico administrativo. ¿Sí? Recordemos que era una dependencia orgánica, administrativa, financiera y operativa. Por lo tanto, está correcto. Encargado de planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial dentro del Cantón Riobamba, dentro de la circunscripción territorial. Sí, esta está predeterminada precisamente en la estructura orgánica por procesos. Recordemos esto también, ¿no? Nos decía parte de la normativa legal que justamente estos deben estar justamente basados en un, en una, en un funcionamiento a través de procesos, ¿no? Un organigrama, una jerarquía, una pirámide en la cual nos indique las funciones de cada uno de los miembros que lo conforman. No solamente fue aprobada esta ordenanza, tenemos también en la bibliografía disponible, en la página web, como les decía, del GAD municipal, la ordenanza 8 del año 2020, hace 2 años nomás aprobada, que justamente fue para la aplicación del plan de movilidad para el Cantón Riobamba. De la misma manera, nosotros también buscamos la parte medular en la cual nos indica el objeto, el ámbito y el objetivo general del plan de movilidad. Y el objeto precisamente tiene a aprobar el plan de movilidad para este cantón, el componente de las estrategias, las políticas que deben adoptarse como una aplicación progresiva, tanto las líneas de acción y proyectos claros determinados en el mismo. Son varios los proyectos que están mencionados ahí. El ámbito es justamente, como se decía, ¿no? Dentro de la circunscripción territorial del Cantón Riobamba. Y el objetivo general de este plan, ¿cuál es? Es justamente mejorar de manera integral cómo nos estamos movilizando y generar también cambios positivos en la calidad de vida de la población, situado el pensamiento humano, el concepto de movilidad sostenible. No lo he visto, no sé qué tanto sea también la profundidad de esta ordenanza. Yo sigo viendo en la ciudad congestionamiento, sigo viendo que en las horas pico hay esos pequeños inconvenientes, sigo viendo que se generan cuellos de botella en algunos lugares, pero bueno, vamos, eso ya haremos un análisis a posterior. Precisamente esta ordenanza que les decía guarda relación con este plan de movilidad algunos documentos que a su criterio lo consideran necesarios o como integrantes de este plan, ¿no? Son por lo menos 5, 10, 11 anexos. En el caso de levantamiento de información y análisis de datos, un estudio previo, aparentemente se revisó el área de estudio, secciones viales, semaforización, jerarquización vial, inventario vial
hicieron aparentemente análisis de estacionamientos, terminales terrestres, personal no creo, hicieron aparentemente análisis de transporte urbano, transporte comercial, análisis de peatones y transporte no motorizado, hicieron aparentemente puntos de conteo de tráfico y encuestas. Aparentemente también hicieron un análisis de ubicación de accidentes de tránsito e intersecciones viales peligrosas, ¿no? Y en la fase 2, cuando ya se elabora, ya viene la parte de planificación. Dejamos atrás el diagnóstico, y vamos a la ejecución. Plan de vialidad, plan de gestión de tránsito, plan de transporte público, plan de seguridad vial, plan de ocupación del espacio público, transporte no motorizado. Y finalmente tenemos ya el inventario de activos asignados a la División de Gestión de Movilidad, Tránsito y Transporte, ¿no? Qué sé yo, unidades motorizadas, si cuentan con edificios, si tal vez están o cuentan con la respectiva señalética, materiales para elaborar la misma, etcétera, ¿no? Entonces, eso nosotros no hemos visto, no hemos tenido la oportunidad de ver. Es un criterio, por supuesto, claro está, muy